porque Él ha vencido. Y Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordamos también que la Iglesia ha acatado la normativa local de las autoridades y el templo permanecerá cerrado hasta el 31 de marzo. Es decir, esta es la última reunión del día domingo y nos veremos el próximo domingo. ¿En qué horario? 11:30 horas será nuestra primera reunión, nuestra primera transmisión. 18:30 de la tarde será la segunda transmisión. Y por último, 21 horas de domingo será la última transmisión, como en esta noche. Y durante la semana podemos disfrutar de los mensajes del pastor Omar Olier a través de Canal 8, de Canal 10 y a través de Canal Luz, a través de la señal de DirecTV también. Así que a disfrutar de manera online con la familia y por supuesto a construir un altar de adoración allí en donde estemos. ¿Qué te parece si vamos a disfrutar de esta palabra poderosísima que nos trajo el pastor Sergio Toujas? Amada iglesia, qué privilegio tenemos los hijos y las hijas del Señor. Qué privilegio que en medio de la crisis y la adversidad tenemos un Padre que está en los cielos, que no solo gobierna el cielo, gobierna la tierra, y que a nuestro Padre no se le escapa absolutamente nada. Él tiene contados hasta los cabellos, los pelos de nuestra cabeza. Quiere decir que nuestro Padre está en control. Que aunque en la tierra tiemble, dice el salmista, y los montes se trasladen a la mar, y todas las situaciones sean adversas, no temerá mi corazón. Y así es la vida del cristiano. Los cristianos tenemos a Cristo dentro nuestro. No simplemente una idea de un ser superior, no. Hay un testimonio interior y es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Cristo está vivo en nuestro corazón. Tenemos un huésped invisible dentro de nuestras vidas y Él nos cambia, nos transforma. El Espíritu Santo nos da la paz en medio de cualquier tormenta. En otro pasaje, el salmista podía decir, así como el monte de Sión permanece para siempre, de la misma forma, así está Jehová, Dios, alrededor de su pueblo. Así que en medio de la crisis, de la adversidad, de toda situación dolorosa que esté atravesando el mundo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El título del mensaje es La iglesia no se detiene. La iglesia avanza. La iglesia vence al mundo. La iglesia está parada en una victoria que es la victoria de nuestro Señor. Es importante entender que los sufrimientos y las adversidades en el mundo vendrán. Y de hecho, para aquellos que conocen la Escritura, sabemos que lo que estamos viviendo a nivel planetario con el COVID-19 o coronavirus ya está anticipado en la Escritura. Por lo cual, lo que el mundo vive para un hijo de Dios no es una sorpresa, ni es algo que nos puede llamar la atención. Nos demanda responsabilidad, porque como iglesia tenemos la luz del mundo, que es la palabra del Señor. Y por lo cual, como decía el apóstol San Pablo, una deuda y una responsabilidad con la sociedad para llevar fe y esperanza, para mostrar el camino en medio de la oscuridad. Quiero llevarte a la palabra del Señor. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y vamos a hablar del sufrimiento. Dice la palabra del Señor, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amigo, amiga, amada audiencia, la prueba no tiene que ser una sorpresa.
La palabra de Dios te dice que mientras habitemos en el mundo, por su propia naturaleza, el mundo está compuesto de aflicciones. Las aflicciones y el sufrimiento inevitablemente vendrán. El mundo, al haberse apartado de Dios, al haber dejado de entrar el pecado, como consecuencia ha tenido el sufrimiento. Por lo cual todos nosotros, dice la Escritura, nos hemos apartado del Señor. Y todos, antes de conocer al Señor, hemos nacido espiritualmente separados de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y lo que estamos presenciando hoy en el mundo entero como una nueva enfermedad no es otra cosa que la consecuencia del pecado, de habernos apartado de Dios. Pero qué bueno que es nuestro Dios, que ha enviado a su Hijo para que en la cruz del Calvario pague nuestra deuda, para que hoy en cualquier lugar donde nos encontremos, recibamos este mensaje y miremos esa cruz y aceptemos ese regalo precioso del Señor. Y en ese regalo vamos a encontrar sanidad, salvación y bendición. ¿Quiere decir que hay una salida? Sí, por supuesto. Él ha vencido al mundo. Pero es importante entender que la naturaleza del mundo es inestable. Por eso el apóstol decía, no se sorprendan si de alguna manera ha llegado el sufrimiento o el dolor o la crisis, o si te ha visitado la prueba como en este momento. No les cause sorpresa de por qué o cómo ha venido esto. Si estamos en el mundo, la naturaleza del mundo hace que las aflicciones vengan. Antes bien, es importante capitalizar este momento. Sí, como hijos de Dios, podemos tomar la prueba y fortalecer nuestro deseo por Dios. La prueba, lejos de sorprendernos, tiene que fortalecer nuestro deseo por Dios. Es importante entender que con la prueba, muchos de nosotros hemos buscado a Dios como nunca antes. Otros han orado al cielo como nunca han orado. Otros están leyendo y buscando la palabra del Señor. Si la prueba fortalece nuestro deseo por Dios, entonces la prueba se transforma en una oportunidad. Sí, la prueba es una oportunidad para ver la mano de Dios en nuestras vidas. No solo con esta pandemia mundial, cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de dolor, se transforma en una oportunidad cuando fortalecemos nuestro deseo por Dios. Y esto es tan así que el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, nos habla del mismo tema y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo no te sorprenda, para que los sucesos y las aflicciones, iglesia querida, no te sorprenda. Antes bien, sepas que son señales de la venida de Jesús. Sí, lo que estamos viendo ya estaba anticipado en la Escritura y no es otra cosa que una señal más de que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y es un motivo de gozo y alegría. El Señor dice, estas cosas os he dicho antes para que tengáis paz. Y en esta hora quiero ministrarte la paz de Dios. La paz de Dios no es como la paz del mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Cuidado acá.
El mundo puede darte algún tipo de paz financiera, laboral, de la salud. Pero la paz que Dios da no es como la paz del mundo. Toda la paz del mundo se corresponde con lo terrenal, con la tierra. Y por lo tanto, no te olvides de lo que hablamos al principio. El mundo en su naturaleza lleva y convive con la aflicción. Quiere decir que la paz del mundo es temporal. La paz que el mundo te puede dar es momentánea. La paz que el mundo da se ve supeditada a las circunstancias, a lo externo. En cambio, la paz de Dios, aleluya, es una paz divina. Es la paz del Espíritu. No se corresponde con nada que ocurra en el exterior de nuestras vidas. No depende del mundo. No depende de la inestabilidad del mundo. No depende de una circunstancia. La paz de Dios se corresponde a su persona. Por lo tanto, si Él está en nuestro corazón, podemos tener paz aunque la tierra tiemble. Aunque haya caos en el mundo, los hijos de Dios, las hijas del Señor, el pueblo de Dios, los que amamos a Dios, podemos tener paz. Nuestra paz no depende de las circunstancias. Nuestra paz depende de quién está dentro de nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, esa paz es inconmovible. Aunque la tierra tiemble y aunque tengamos una tormenta, en medio de la crisis y en medio de la adversidad, podemos tener paz. El Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que la confianza, en otras palabras, la fe, es la que vence las pruebas, las crisis, el sufrimiento y toda adversidad. El Señor dice, confiad. Es exactamente a decir, tengan fe. Fe y confianza en este pasaje son sinónimos. Confiad en el Señor es tener fe en Él. Él dice, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, amada audiencia, la fe puede transformar cualquier adversidad en una oportunidad. Sí, la fe transforma el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. La fe vence al mundo. La fe hace que las pruebas sean un instrumento en las manos del Señor para hacernos crecer. Esta situación de tener el templo cerrado por normativas gubernamentales, y está muy bien, porque nosotros como iglesia tenemos que ser ejemplo y testimonio a toda la sociedad. Tenemos que dar el ejemplo primero. Y si nuestro presidente, por quien oramos y a quien respetamos, y todas nuestras autoridades nos están pidiendo que cerremos y no hagamos reuniones multitudinarias, lo vamos a hacer. Pero qué bueno que en medio de este sufrimiento o aflicción podamos vencer a través de la fe. El Señor dice, confiad. Cuando confiamos en Dios, el sufrimiento y la adversidad se transforman en una oportunidad. La palabra de Dios te enseña una y otra vez a gozarte y alegrarte. Dice el apóstol Pablo, gozaos, regocijaos otra vez, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, fe, crecimiento. Quiere decir que cuando nos gozamos en el Señor, cualquier sufrimiento, prueba o adversidad se transforma en una oportunidad de crecimiento. El Espíritu Santo trabaja con nuestra prueba si nos gozamos. Repito,
el Espíritu Santo trabaja con nuestra prueba si nos gozamos. Quiere decir que si te ha venido una situación adversa, una crisis, y decidís alegrarte, porque Dios te da la capacidad de alegrarte, esa prueba, ese dolor, lejos de hundirte, te levanta. Lejos de hacerte retroceder, te hará avanzar. Pero si dejamos entrar la tristeza y el desaliento, entonces la misma prueba que nos edificaba, ahora se transforma en una carga que nos oprime. Así que te animo a que te goces y te alegres allí en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Esto no es un momento de tristeza, es un momento de alegría para los hijos de Dios. Podemos saber que en medio de la prueba nuestro Señor está. La iglesia no se detiene ni se detendrá jamás. Quiero llevarte al primer punto del mensaje y justamente es: no nos detengamos. Capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 41-42. La iglesia pasaba por una prueba, por una amenaza. Quizás no era la amenaza de un virus, pero la amenaza de la persecución. Igual que en este siglo. Y dice la palabra de Dios, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas. Guarda esto en tu corazón. En el templo y por las casas. Versículo 42. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bueno es saber que la iglesia se desarrollaba simultáneamente en el templo y en los hogares. Que la iglesia no está definida por el templo. Que la iglesia no la definen las cuatro paredes. Hay muchas personas que se angustian o se han angustiado al pensar que la iglesia, el templo estaba cerrado. Y acá vemos en la palabra del Señor que la iglesia, que es el conjunto de los hijos y no las cuatro paredes, se desarrollaba, servía al Señor y seguía trabajando simultáneamente en el templo y en los hogares. Que de ninguna manera ellos se detuvieron frente a la adversidad o la crisis. Esta prueba no nos detiene. El primer punto es: no te detengas. El templo estará cerrado, pero la iglesia continuamente activa. La iglesia sirviendo al Señor. Allí en tu hogar, allí en tu trabajo, donde tengas que trasladarte en estos días, sabe que el Espíritu Santo estará presente. El Señor dice en su palabra: no importa la generación, el lugar, la raza, ni siquiera el color de la piel, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Quiere decir que allí en tu hogar el Señor está. Hoy por la mañana, escuchando la reunión del pastor Rubén Ruiz, juntos como familia estábamos escuchando la palabra del Señor y estábamos reunidos en el nombre de Él. Allí estaba el Señor. Allí está la iglesia. En tu casa, con tus hijos, con tu familia. Este es un tiempo para guardar. Esto que está ocurriendo en el mundo, iglesia, se vence con poder y sabiduría. Esta prueba, esta pandemia, esta enfermedad se vence con poder y sabiduría. Meditaba en la palabra del Señor y recordaba al pueblo de Israel la última noche.
antes de salir de Egipto. Ellos recibieron la orden de parte de Dios de guardarse en sus hogares, de celebrar la Pascua cada uno con su familia y pintar los dinteles de sus puertas con la sangre de ese cordero. Guardados, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte por Egipto y el juicio iba a caer. Y dice la palabra de Dios que todos aquellos que se guardaron y fueron cubiertos bajo la sangre fueron librados de todo mal, y ninguna peste ni plaga tocó su morada. Hoy la sangre de Jesús nos cubre. La sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios, es el que guardará tu familia. Cuando nos guardemos en nuestro hogar o donde nos trasladamos bajo la sangre. Bajo la sangre significa bajo la obra del Calvario. Si estamos bajo la obra de Jesús, estamos guardados. Él venció al mundo. Confiad, tened paz, dice el Señor. La iglesia en medio de la prueba, te dije, se desarrollaba. La iglesia seguía enseñando y predicando en el templo y en los hogares. ¡Qué buena oportunidad tenemos! Sí, en nuestros hogares. Al pasar más tiempo en la familia, siguiendo las normativas oficiales de guardarnos en nuestros hogares. No lo veas como un problema. Míralo como una oportunidad. La iglesia, te dije, se desarrollaba en los hogares, enseñando y predicando. Esta es una oportunidad y un desafío para no callarnos, para hablarle a nuestra familia, para llevarle el Evangelio, para llevarle fe y esperanza, sabiendo que el Señor ya ha vencido al mundo y ya ha vencido esta pandemia. Míralo como una oportunidad para hablarle a tu familia y a tus seres queridos que el Señor gobierna. Qué buena oportunidad de llevar a Cristo a aquellos que no lo conocen. En segundo lugar, quiero llevarte al capítulo 4 del versículo 29 del libro de los Hechos. Y quiero hablarte de algo importante. ¿Cómo hablar? El segundo punto del mensaje es: hablemos con denuedo. No permitas que el desánimo, que la tristeza, que la confusión inunde tu corazón y que tus palabras sean otras que no la palabra de Dios. No, Señor. El capítulo 4, versículo 29 del libro de los Hechos. En medio de las amenazas, la iglesia oró y dijo: y ahora, orando los apóstoles, Señor, mira sus amenazas. De nuevo, una intimidación. Y concede que tus siervos, que con todo denuedo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios, versículo 31, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, que no era el templo, era un hogar, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablemos con denuedo. Llenemos nuestros labios de la palabra del Señor. No dejemos que el desaliento, la tristeza, invada nuestras vidas. El denuedo es la pasión, el fuego del Espíritu. Es la fuerza interior que nos lleva a hablar en medio de la crisis y el sufrimiento. Esperanza, fe, poder. Muchos se preguntan, pero si usted está pasando por crisis, por sufrimiento, por prueba, ¿cómo puede hablar con esa pasión? ¿Cómo puede hablar con felicidad?
Y claro, ese denuedo del que estamos hablando no es algo de la tierra, es algo de Dios. Dice la palabra del Señor que al haber orado en su casa, en sus hogares, el Espíritu Santo cayó. El lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios y hablaban con denuedo. Qué oportunidad, iglesia, allí donde te encontrás, en tu casa, de clamar al cielo con tu familia, con tus seres queridos, de tomar un tiempo para encender nuestro altar personal, que el fuego de Dios caiga y seamos llenos del Espíritu Santo y hablemos con denuedo, con pasión. Si hoy vemos las noticias en el mundo, todo es caos, confusión y desaliento. La iglesia no se detiene. La iglesia no se entristece. La iglesia tiene al Espíritu de Dios y el Espíritu en nosotros provoca pasión, denuedo y fortaleza. Llena tu boca de la palabra del Señor, porque dice la Biblia que ellos oraban y pedían que el Padre les concediese que se hicieran milagros, señales y maravillas mientras ellos predicaban con denuedo la palabra del Señor. Quiero decirte que el Espíritu Santo trabaja con su palabra. Sí, el Espíritu Santo trabaja a la par de la palabra declarada. La palabra de Dios se vuelve activa en nuestros labios. La palabra creída es la palabra liberada. Cuando en medio de la crisis, del sufrimiento o de la adversidad, llenamos nuestra boca con la palabra del Señor, la Escritura declara que mientras predicamos y mientras declaramos la palabra, el Espíritu de Dios trabaja en consecuencia. Él trabaja con su palabra. Amada audiencia, no podemos separar a Dios de su palabra. Él y su palabra son una misma persona. No puedo separar lo que Dios hace de lo que Dios dice. Si yo quiero tener sus obras, tendré que tener lo que Él dice primero. Quien tiene la palabra en su corazón, la puede declarar. La palabra creída es la palabra confesada. Si esta palabra la recibimos en nuestro corazón, entonces, en medio de la crisis, ella, como una fuente de vida, brotará de nuestros labios. Qué bueno que podemos declarar la palabra del Señor y ella no volverá vacía. Recordá, hablamos la palabra mientras el Espíritu Santo obra en consecuencia. No te llenes la boca de confusión, de desánimo, de derrota. Aunque todo a tu alrededor parezca un caos, aunque las noticias sean alarmantes, nosotros, los hijos del Señor, no tenemos nuestra confianza en el mundo, la tenemos en nuestro Padre Celestial. Aleluya. Nuestro Padre Celestial gobierna el cielo, gobierna la tierra. La iglesia que habla con denuedo es la iglesia que llena sus labios con la palabra del Señor. Quiero llevarte al punto 3 de este mensaje. No solo no nos detengamos, no solo hablemos con denuedo. Quiero hablarte del verdadero templo, porque muchos creyentes se han angustiado porque el templo de ladrillos se ha cerrado. Sin embargo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hablando de que el verdadero templo no es el de ladrillos. El verdadero templo es tu corazón. El verdadero templo es nuestro cuerpo, es nuestra alma, nuestro corazón. Allí habita el Señor. Los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un huésped invisible, una persona viva habitando nuestro ser. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Dejamos de tener una idea en un ser superior para tener una persona a la cual conocemos. Esto es tan así que el apóstol Pedro también declara que somos piedras vivas y un edificio espiritual hablando de nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, hablando de nuestro ser, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El verdadero cristianismo no es hacia afuera. La verdadera vida cristiana está en el corazón. El verdadero cristianismo no es un asunto de cuatro paredes. El verdadero cristianismo es una relación interior con Cristo. El verdadero cristianismo es un asunto del corazón con Dios. La vida cristiana no depende de lo externo ni de la formalidad. Así que de ninguna manera te aflijas si como institución tenemos que guardar las normas. Al contrario, damos ejemplo a la sociedad. Tenemos una responsabilidad docente frente a la sociedad y tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. La palabra de Dios te dice que el templo del Espíritu Santo somos los hijos y las hijas del Señor, que el verdadero templo está en el corazón. Por lo tanto, el verdadero culto racional es un asunto interior y personal. Es nuestro corazón. Si tenés para anotar, anotá. El Espíritu Santo nos está dando una gran oportunidad para edificar nuestro altar personal. Esta crisis, esta prueba, te está dando la oportunidad de edificar tu altar interior, que lo llenes de oración, que lo llenes de comunión. Sí, allí en tu casa, en tu familia, se puede generar un altar familiar. Y allí en tu corazón, el Espíritu Santo habitará. Es en nuestro corazón que Él nos ministra, que Él nos habla, que Él nos sana, que Él nos libera. Es en nuestro corazón que coloca su paz, su gozo, su fortaleza. Esta prueba, lejos de ser algo que nos hará retroceder, esta prueba a la iglesia la fortalece y la hará avanzar. Qué bueno es saber que el Señor está con nosotros. Nosotros somos una casa espiritual, ladrillos vivos, piedras vivas, para que el Espíritu Santo trabaje y edifique. Así que para cerrar el mensaje de hoy, en medio de la prueba, no te llenes de tristeza ni de desaliento, no le abras la puerta a la angustia, no le des lugar a la tristeza. Cuando nos gozamos en medio de la prueba, el Señor trabaja. Cuando yo decido gozarme en la adversidad, el Espíritu Santo trabaja en mi respuesta. Cuando me gozo, entonces la prueba me edifica. No le des lugar de ninguna manera a la tristeza. La iglesia
está en victoria. Y en segundo lugar, no cesemos de hablar la palabra de Dios con denuedo. Dios obra cuando llenamos nuestra boca con su palabra. No dejemos de servir al Señor. Muchos se han preguntado en nuestra congregación, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir al Señor? Y no tenemos célula, y no tenemos instituto, y no tenemos culto. Damas y caballeros, tenemos una gran oportunidad. Podemos hablarle al mundo entero de Cristo. Podemos llenar nuestra boca con la palabra del Señor. Dice la Escritura, y la iglesia no cesaba en medio de la amenaza. Y de la misma manera hoy, en esta amenaza, con esta pandemia, la iglesia no se detiene, no cesamos. Jóvenes, apunten las redes, úsenlas, llénenlas de la palabra del Señor. Llenad tus redes, tu perfil, con fe y con esperanza. Llená tu boca y tus publicaciones con la palabra del Señor. Que juntos, cuando la volvemos activa, hacemos que el Espíritu Santo trabaje. Y a la par que la palabra es proclamada, a la par el Espíritu de Dios se mueve con milagros, con señales y con maravillas. Iglesia amada, este es un tiempo para llenarnos del poder y actuar con sabiduría. Esta pandemia está vencida y se venció con poder y con sabiduría. No cesemos. La iglesia no se detiene. Yo quisiera orar para que esta semilla sea sembrada en tu corazón y no vuelva vacía. ¿Ok? Allí donde estás, poné la mano en tu pecho y recibí la bendición del Señor. Amado Padre, oro por toda la audiencia, oro por toda la comunidad, por aquellos que están conectados a nuestra señal, en Argentina y fuera de Argentina, para que tu palabra, como una semilla gloriosa, sea sembrada en cada corazón y no vuelva vacía. Que tu palabra poderosa, como una espada, parte y penetre el alma y el espíritu. Que tu palabra alumbre como una antorcha el lugar oscuro y ella sea guía y rumbo en medio de toda confusión. Padre, declaro que tu palabra saca la confusión. Declaro que tu palabra trae fe, esperanza, guía, luz, confianza, fe. Señor del cielo, declaramos que tu semilla en nosotros provoca un fruto abundante y jamás volverá vacía. Amén y amén. Que Dios te bendiga.